El sonido de las monedas al caer en el cesto resonó en la iglesia vacía, como si cada una tuviera un peso insoportable. La viuda, con sus canas y sus ojos marcados por años de sufrimiento, sintió que se le estrujaba el corazón. Sus manos, temblorosas por la edad y las penurias de la vida, vacilaron un momento, pero pronto se obligó a depositar su última moneda en el fondo del cesto de las ofrendas. Una promesa de bendición divina la había guiado siempre hasta allí, aunque la duda siempre la había acompañado. Se preguntaba, como tantas otras antes que ella, si realmente estaba haciendo lo que Dios esperaba, aunque ella y su hija pasarían la noche con la barriga vacía. A lo largo de los años, la mujer había escuchado innumerables sermones sobre el diezmo. Aquel dicho, repetido una y otra vez, siempre parecía pesar sobre ella como una condena. Dios ama a los que dan alegremente, pero los que retienen sus diezmos están condenados. Era como si su vida estuviera dividida entre el miedo al castigo y la esperanza de una bendición. Intentó no cuestionarlo, tratando de comprender lo que estaba en juego: su fe, su sustento, su salvación. Pero lo cierto es que en ese momento sintió un inmenso dolor en su interior, como si estuviera entregando lo que ya no podía dar. ¿Era eso lo correcto? Se alejó de la cesta con el corazón más oprimido que nunca, los ojos llorosos, mirando el altar vacío que tenía delante. Al sentarse, un extraño peso se apoderó de sus pensamientos. ¿De verdad espera a Dios que dé todo lo que tengo, aunque mi hija y yo nos vayamos a la cama con hambre?, se preguntó. El eco de las palabras del pastor aún resonaba en su mente. Los que no obedecen el mandamiento del diezmo recibirán una maldición, pero los fieles, los que dan generosamente, serán recompensados. Pero lo que el pastor no dijo fue que, para mucha gente como ella, el diezmo no era solo una elección, sino una presión que venía de todas partes, de la iglesia, de la familia, de los amigos. En el fondo, sabía que su generosidad no resolvería sus dificultades, pero era lo que la fe le pedía que hiciera. Pensó en todo lo que había oído a lo largo de los años sobre el diezmo y en cómo, poco a poco, su visión de Dios había sido moldeada por una ideología que la dejaba cada vez más confusa. ¿Estaba la verdadera bondad de Dios realmente vinculada a lo que ella podía dar económicamente? Recordaba las historias del Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel daba el diezmo como acto de obediencia. Pero ¿seguía teniendo sentido eso hoy, en un mundo tan diferente donde tanta gente luchaba por sobrevivir? ¿Qué se esperaba realmente de alguien como ella? La presión era demasiado grande y la sensación de estar siendo manipulada, en cierto modo, era aún más angustiosa. Se preguntaba, ¿por qué había que medir así la fe? ¿Dónde estaba la misericordia y el amor de Dios para los que no podían ofrecer más que lo mínimo? La duda empezó a corroerle el alma y se vio inmersa en una lucha interna que la consumía. Dios, mira mi corazón, ¿o solo el valor de lo que pongo en esa cesta?, pensaba, con los ojos fijos en el altar. La idea de que el diezmo era la clave para asegurarse la bendición de Dios parecía contradictoria con todo lo que ella creía sobre el amor de Dios. Sabía que la generosidad era un valor central en la fe cristiana, pero la impresión de que su salvación dependía de un acto financiero la hacía sentir incapaz de alcanzar la gracia divina. El peso sobre sus hombros no solo procedía de las dificultades materiales, sino de un creciente sentimiento de incapacidad, como si su contribución nunca fuera suficiente. Sentía que Dios esperaba algo más de su fe, pero no sabía si Él quería lo que ella estaba dispuesta a dar. La mirada de la viuda se desvió hacia los otros creyentes, que parecían más seguros de sí mismos, más confiados en sus contribuciones. ¿Cómo podían hacerlo tan fácilmente? ¿Cómo podían no preguntarse si realmente estaban complaciendo a Dios?
Y allí estaba ella, apenas capaz de mantenerse en pie, sintiéndose pequeña y frágil ante lo que parecía ser la exigencia de un sacrificio imposible. A lo largo de los años, había oído decir a muchos predicadores que el diezmo era una prueba de fe, una prueba de obediencia, pero mientras observaba a la gente a su alrededor, una creciente sensación de inquietud se apoderó de ella. ¿Y si la fe no estuviera ligada a los números? ¿Y si las bendiciones no se compraban? Tal vez había una verdad mayor que estaba siendo ignorada. No sabía lo que era, pero algo dentro de ella empezó a cuestionar la forma en que la Iglesia le había enseñado a entender la fe. Con la mente agitada, recordó algo que el pastor había dicho en un sermón el mes pasado. El diezmo es el primer y más importante paso para abrir las puertas del cielo. ¿Pero tenía razón? Se preguntó cómo podía confiar en un mensaje tan repetitivo que parecía depender más del valor de una moneda que del estado del corazón. A lo largo de 1900 los años, la viuda nunca había imaginado que su fe se midiera por lo mucho que podía dar, pero aquella presión que ahora pesaba sobre su pecho la hizo cuestionarse sus propias creencias. ¿Qué había sido de la simple confianza en Dios, en su amor y en su providencia? Pensó en aquellos versículos que hablaban de los que daban de corazón, sin mirar el valor material. Le vino a la mente la imagen del viudo pobre de la Biblia, que también daba todo lo que tenía, pero aquel gesto parecía una lección de generosidad y humildad, no un ritual financiero. A medida que pasaban los segundos y los demás fieles empezaban a marcharse, la viuda se sentía más sola que nunca. Era como si estuviera a la deriva, su fe atada a un sistema que la hacía sentirse cada vez más alejada de Dios. Pero se preguntó, ¿y si el verdadero significado del diezmo fuera algo mucho más profundo que las promesas de bendiciones materiales que había oído? ¿Cómo era posible que, al entregar sus últimas monedas, se estuviera acercando a Dios y no solo cumpliendo una obligación religiosa? Sintió una necesidad urgente de comprender el verdadero mensaje que había detrás de todo aquello. Había llegado el momento de liberarse de las cadenas de una doctrina que la hacía sentirse inadecuada. Pero ¿cómo encontrar la verdad en medio de tanta presión? La creciente duda llevó a la viuda a tomar una decisión. De camino a casa, sus pasos eran pesados, no solo por el agotamiento de su cuerpo, sino por la carga de un profundo cuestionamiento que se iba filtrando en su alma. Se sentía como si llevara una carga invisible, algo que nunca podría compartir con los demás, por miedo a ser vista como una rebelde o una no creyente. Pero mientras caminaba por las oscuras calles, algo empezó a cambiar en su interior. Algo le decía que la verdad estaba en algún lugar entre las palabras que había oído en la iglesia y las enseñanzas que realmente le llegaban al corazón. Aquella noche, al llegar a casa, la viuda se sentó sola a la mesa con las manos aferrando su taza de té caliente y decidió buscar respuestas de otra manera. Abrió su Biblia y por primera vez no buscó sermones o interpretaciones de otros, sino una comprensión personal de lo que Dios realmente quería de ella. Empezó por el Antiguo Testamento, donde se establecía el diezmo como práctica habitual para el pueblo de Israel, pero lo que más le llamó la atención fueron los versículos que hablaban de la justicia, la misericordia y la humildad. Encontró pasajes que mostraban a un Dios que quería que la gente se aferrara a su bondad, hiciera justicia, amara a su prójimo y caminara humildemente con él. En algunos de estos textos, el diezmo no se veía como una obligación, sino como una forma de apoyar a los necesitados, de hacer realidad la justicia social, algo que ella sabía que era fundamental en su propia lucha por la supervivencia. Era como si, al diezmar, el pueblo de Israel estuviera haciendo algo más que cumplir un mandamiento. Estaba participando
activamente en un sistema divino de apoyo y compasión. Se preguntó si esa era la verdadera razón de la existencia del diezmo, no como un impuesto obligatorio para garantizar bendiciones, sino como un medio de restaurar la humanidad, de cuidar los unos de los otros. Al profundizar en las Escrituras, algo pareció encajar en su interior. Recordó las palabras de Jesús, que en varios pasajes hablaba de cómo Dios se preocupa más por el corazón que por los rituales externos. En Mateo 23:23, por ejemplo, Jesús criticó a los fariseos por aferrarse al diezmo, pero descuidar cuestiones más profundas como la justicia, la misericordia y la fe. Esto hizo reflexionar a la viuda sobre lo que realmente ocurría en su vida. Se preguntó si los dirigentes de la iglesia se habían centrado demasiado en el diezmo, desviando la atención de la verdadera llamada de Dios. No podía evitar sentir que, en lugar de una práctica espiritual, el diezmo, tal como se enseñaba, se había convertido en una forma de control. El peso de sus últimas monedas en el cesto parecía una metáfora del vacío que sentía en su alma al intentar cumplir este requisito. Era como si, al pasarse el día oyendo hablar del diezmo como una obligación incuestionable, estuviera perdiendo de vista la esencia de lo que significa vivir por la fe. Lo que Jesús enseñaba no parecía coincidir con lo que se predicaba en su iglesia. Para él, el diezmo era solo una parte de la relación con Dios, no el fundamento de un sistema que presionaba a la gente a dar hasta el último céntimo. En su mente, el amor de Dios no dependía de cuánto era capaz de dar materialmente, sino de cómo vivía su fe en la vida cotidiana. Para ella, la verdadera adoración debía vivirse en pequeñas acciones de bondad, justicia y compasión. En ese momento comprendió que el diezmo no era el centro del plan divino, sino la voluntad del corazón, el deseo genuino de agradar a Dios mediante una vida transformada, algo mucho más grande y profundo que cualquier ofrenda material. A la mañana siguiente, la viuda se despertó con una sensación de alivio, como si le hubieran quitado algo de encima. Aún no sabía exactamente cómo explicar lo que sentía, pero la confusión que se había apoderado de su corazón la noche anterior empezaba a disiparse. Reflexionó sobre cómo la iglesia se había convertido en un lugar de presión, en lugar de un refugio de curación y comprensión. Ahora, al contemplar la vida de Jesús, veía el claro contraste entre el sistema impuesto por la tradición y la invitación que él había hecho: venid a mí todos los que estáis fatigados y agobiados, y yo os aliviaré. La sensación de opresión que había experimentado en las últimas semanas desapareció, sustituida por un sentimiento de libertad. Ya no tenía que temer una maldición divina por no poder entregar lo que no tenía. Comprendió que la verdadera adoración no se da en monedas o billetes, sino en un corazón dispuesto a servir y confiar en Dios. Durante el día, pensó en lo que había entonces. Como tantas otras personas, había seguido un camino que creía correcto, solo para descubrir que se basaba en una interpretación errónea de la fe. Pensó en los demás miembros de la iglesia, sobre todo en los más pobres, que quizá estuvieran pasando por los mismos dilemas internos que ella. Aquellos que, como ella, no tenían más que lo estrictamente necesario para sobrevivir, pero que se veían presionados a dar más, creyendo que esa sería la clave de su bendición. La presión del diezmo, que parecía una cuestión de obediencia, era en realidad una prisión financiera y espiritual. Sabía que tenía que compartir con los demás lo que había aprendido, pero no sabía cómo. Era una verdad que pocos líderes eclesiásticos querían que la gente descubriera. Ahora se daba cuenta de que, en lugar de más sacrificios, Dios quería más fidelidad en el corazón. Y eso no tenía precio. A medida que pasaban los días, la viuda se sentía más ligera,
pero todavía había una parte de ella que se preguntaba si debía hablar de lo que había descubierto. La iglesia, el lugar que siempre había considerado sagrado, parecía cada vez más distante de sus nuevas convicciones. No quería ser vista como una rebelde, pero la verdad que había encontrado en su corazón se estaba volviendo imposible de ignorar. Cuando pensaba en los sermones de su pastor, sentía una creciente desconexión. Él seguía hablando del diezmo como una obligación, una condición para las bendiciones de Dios, y eso la molestaba. Pero sabía que no sería fácil enfrentarse a los dirigentes de la iglesia. Era un tema delicado que muchos preferían no tratar. Y, sin embargo, lo que más le preocupaba era el hecho de que a muchas personas, como a ella, se les estaba haciendo creer algo que no era cierto, a vivir bajo una carga que Dios nunca les había impuesto. Un día lluvioso, mientras tomaba café en la pequeña cocina de su casa, la viuda recibió una visita inesperada. Era una amiga de la iglesia, también viuda, que a menudo se sentaba a su lado durante los servicios. La mujer entró con el rostro marcado por la preocupación y enseguida empezó a hablar de las dificultades económicas a las que se enfrentaba. Ella, al igual que la viuda, se sentía presionada para diezmar, a pesar de que sus facturas se acumulaban y su despensa estaba casi vacía. La conversación, aparentemente sencilla, hizo que el corazón de la viuda se acelerara. En ese momento supo que había llegado el momento de compartir lo que había aprendido. Sin vacilar, empezó a hablar de la verdadera esencia del diezmo, de cómo la generosidad no era una regla, sino un acto de fe y amor, algo que no debía forzarse. Le contó a su amiga sus descubrimientos en las Escrituras y la mujer, al principio reticente, escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra. La conversación con su amiga se prolongó hasta bien entrada la noche y, al final, la viuda se sintió realizada. Sabía que, al compartir lo que había descubierto, había hecho lo correcto. Su amiga, con los ojos un poco más abiertos, le agradeció su franqueza y pareció más aliviada. Era como si por fin se hubieran quitado un peso de encima. Ya no tenían que temer que la fe se midiera en términos de dinero. Tras la conversación, la viuda se preguntó, ¿cuántas otras personas experimentan la misma angustia sin saber que existe una forma más profunda y verdadera de relacionarse con Dios? Sintió que, incluso sin grandes recursos económicos, podía contribuir de forma genuina, preocupándose por los demás, compartiendo su historia y sus aprendizajes. Se dio cuenta de que su fe no debía medirse por el valor de sus ofrendas, sino por las actitudes que adoptaba a diario. Ser fiel a Dios era, ante todo, ser fiel al amor y a la justicia, no a un sistema religioso de exigencias. Con el tiempo, empezó a compartir lo que había aprendido con otros miembros de la iglesia. En lugar de predicar contra el diezmo, se centró en enseñar el amor incondicional de Dios, la verdadera adoración que nace del corazón. Algunos la escuchaban con escepticismo, otros con cara de alivio, como si les quitaran un peso de encima. Pero hubo un grupo que poco a poco fue comprendiendo lo que decía. Algunos incluso empezaron a preguntarse qué ocurría realmente en la predicación que escuchaban. Tal vez, pensaban, la fe tenía algo más profundo que el simple acto de entregar dinero en una cesta. La viuda se dio cuenta de que, incluso sin grandes cambios visibles, su influencia estaba creando pequeñas transformaciones a su alrededor. Sintió que Dios utilizaba su experiencia para arrojar luz sobre un tema que siempre se había tratado en la sombra. A medida que la viuda compartía sus descubrimientos, también empezó a notar un cambio en sí misma. Su fe ya no estaba condicionada por la presión de dar dinero, sino por el placer de vivir una vida más cercana a las enseñanzas de Jesús.
Sabía que, al transmitir su experiencia, estaba ayudando a otras personas a liberarse del miedo que antes las consumía. No les pedía que abandonaran la práctica del diezmo, sino que miraran más allá, dándose cuenta de que la verdadera relación con Dios tiene lugar en el corazón. No se trataba de seguir reglas para asegurarse bendiciones, sino de vivir en la compasión, la humildad y la justicia. Cada conversación con un miembro de la iglesia, cada sonrisa y palabra de aliento para los que sufrían, le hacían sentir que su misión adquiría un significado más profundo. Sin saberlo, se estaba convirtiendo en un ejemplo de cómo vivir una fe verdadera, libre de expectativas humanas. Un domingo, el párroco anunció que habría una reunión para hablar de la recogida de diezmos y otras formas de contribución. Durante la reunión, la viuda estuvo atenta, observando las discusiones que giraban en torno a las finanzas de la iglesia, como siempre. Pero en lugar de sentirse impotente como antes, sintió una presencia reconfortante en su corazón. Sabía que la verdad sobre el diezmo por fin empezaba a extenderse, aunque fuera poco a poco. Cuando el pastor pidió a los miembros que contribuyeran generosamente, la viuda se dio cuenta de que, una vez más, tenía derecho a decidir cómo actuar, sin presiones externas. Ya no había miedo ni culpabilidad en su mente. Sabía que su forma de dar a Dios no dependía de cifras ni exigencias. Lo que más importaba era la sinceridad de su fe. En los meses siguientes, la viuda se convirtió en una presencia silenciosa pero firme dentro de la iglesia. Ya no hablaba del diezmo, pero su actitud lo decía todo. Empezó a apoyar los proyectos de la iglesia, no solo con aportaciones económicas, sino con su energía, sus manos y su tiempo, ayudando a organizar actos comunitarios, distribuyendo alimentos a los necesitados o simplemente estando allí para escuchar a los demás. Demostró que la verdadera generosidad no se limitaba al dinero. Su vida se convirtió en un mensaje vivo de lo que significa vivir según la fe, sin estar atado a una obligación religiosa impuesta por otros. La libertad que experimentó no consistía solo en diezmar, sino en comprender que la fe debe ser práctica, visceral y real. Los cambios que provocó, aunque sutiles, empezaron a notarse. Algunos miembros de la iglesia empezaron a reflexionar más profundamente sobre sus propias prácticas religiosas. Se preguntaban en silencio si ellos también podrían vivir una fe más libre y auténtica. La viuda, que antes se había sentido sola en sus dudas, se vio ahora rodeada de personas que, de alguna manera, empezaron a comprender la profundidad de lo que compartía. Y quizás lo más importante, se dio cuenta de que la verdadera bendición residía en poder dar sin miedo, en ofrecer no lo que se le pedía, sino lo que su corazón realmente quería ofrecer. La paz de la que antes carecía estaba ahora en su vida diaria, porque sabía que vivía según la voluntad de Dios, no según la presión humana.